NDR Radio 103.9. Lo demás es silencio. Para conocer mejor y más información con respecto a los retrasos salariales y las condiciones laborales en que están atravesando los científicos, vamos a conversar con el investigador delegado de ATE CONICET en la ciudad de Buenos Aires, Gonzalo Sanz Cervino. Gonzalo, te pluralicé. Gonzalo, buen día y muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo les va? Bien, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo con los investigadores científicos allí en el CONICET con esto de retrasos salariales y condiciones laborales que al parecer no son las mejores? Exactamente, sí. Lo que sucede es que la cuarentena vino a desnudar toda la precariedad en la que estamos trabajando los científicos en el CONICET. En particular, esto aparece con la situación de los becarios, que son el grueso de los investigadores de CONICET, hoy son becarios y tienen problemas muy serios. Hay algunas cosas específicas de cómo funciona el CONICET que lo explican, pero básicamente lo que sucede con los becarios es que los becarios no tienen estabilidad laboral, o sea, ni siquiera son considerados trabajadores. Ajá. No tienen un sueldo, tienen un estipendio, y lo más grave de todo eso es que que tienen que renovar su pertenencia al organismo en unos concursos que se hacen con unos criterios que nadie termina de conocer nunca, pero lo que sucede es que cada tantos años los becarios tienen que presentarse o a un nuevo concurso de beca o al ingreso a la carrera de investigador científico. Y lo que pasó con la cuarentena es que la cuarentena se declaró justo en el momento en que se estaba dando la nueva tanda de ingresos de becarios. Con lo cual hubo muchos que quedaron, que aún hoy esperan cobrar un sueldo porque ganaron una beca, pero todavía no fueron dados de alta, recién ahora se está empezando a normalizar esa situación. Algunos tuvieron que renunciar al trabajo que tenían, porque ya se habían quedado fuera del CONICET en años anteriores, tuvieron que conseguir otro trabajo, y renunciaron, se quedaron sin un sueldo, y luego quedaron esperando que el CONICET les dé el alta y les empiece a pagar. Y lo que es hoy la situación más grave, que muchos becarios se quedaron afuera del CONICET porque no ganaron ese concurso de becas, o no accedieron a la carrera de investigador científico, una situación muy común. De hecho, por esto fueron las tomas que se hicieron de la sede central del CONICET y de otros organismos en 2016, 2017, bueno, esa situación no se solucionó, se sigue repitiendo, y todos estos investigadores que quedan fuera del CONICET, o sea que son despedidos, ahora están a punto de quedarse sin ingresos y sin trabajo en medio de la cuarentena. Se dio una prórroga de becas que termina ahora a fines de mayo, y esa gente va a tener que salir a buscar un trabajo en esta situación. Esta es una de las cosas más graves que hoy tenemos, que no es algo nuevo, no es particular de la cuarentena. La cuarentena lo que viene a hacer es agravar una situación que viene desde muchos años, una situación que tiene que ver con la inestabilidad laboral, la precariedad de los becarios. Ni siquiera tienen una indemnización cuando son despedidos del CONICET, un sistema que forma investigadores y luego se deshace de ellos, los descarta, y bueno, esos compañeros van a estar ahora en unos meses teniendo que salir a buscar trabajo en esta situación. Bueno, indudablemente, primero decirte, Gonzalo, que compartimos absolutamente esto de que el coronavirus vino a correrle el velo, entre otras cuestiones, ¿no? Por supuesto, a una realidad de miseria que se expande desde hace muchísimo tiempo y se abate sobre nosotros. No es un problema actual que nació ahora, sino simplemente es eso, ¿no? Correr el velo a la realidad. Y por otra parte, indudablemente debo entender que estos becarios a los que te estás refiriendo son trabajadores absolutamente destajistas, precarizados. Absolutamente precarizados. O sea, para que te des una idea, bueno, la obra social se consiguió, estos trabajadores tienen obra social, pues se consiguió luego de muchísimos años de lucha, pero en los inicios del sistema de becas eran trabajadores que no tenían obra social, no tienen un sistema de licencias. Hay muchos casos
de compañeras que están embarazadas y aún así son despedidas del CONICET. Ahora están con una prórroga de becas, se impuso una solución transitoria que van a tener una prórroga en su beca, o sea que van a seguir cobrando la beca mientras dure su embarazo, pero normalmente es muy común que haya compañeras becarias que son expulsadas del organismo mientras están cursando su embarazo, lo que implica no solo quedarse sin el ingreso, sino también quedarse sin la obra social. Los problemas de cobertura de la obra social en este contexto de los becarios ahora también aparece como algo grave. Y bueno, tenemos también el problema salarial, porque además de todo esto, los trabajadores, los becarios y muchos otros trabajadores del organismo, todos estos compañeros investigadores que salen ahora por todos los medios porque están trabajando en investigaciones que se relacionan con cómo enfrentar la pandemia del COVID, bueno, tienen salarios miserables que vienen reduciéndose desde hace muchísimos años y que no hay una perspectiva de mejora. Gonzalo, ¿vos sos tecnobiólogo o estás consustanciado con algunas de las ciencias médicas? Yo estoy trabajando en el área de ciencias sociales, pero tengo muchos compañeros que están trabajando en el área de ciencias médicas, biología. Bueno, aprovecho entonces, ya que estás trabajando en el área de ciencias sociales, a preguntarte sobre un tema que estábamos hoy tratando a manera editorial en el programa, que tenía que ver con la postura de algunos epidemiólogos, de algunos hombres de la medicina, con respecto a ser políticamente correctos, con respecto a la no sociabilización, precisamente, del orden o las pautas sanitarias. Por ejemplo, ayer se escuchaba a los políticos manifestar o echarle la culpa al transporte público de pasajeros como uno de los ejes que hacen al crecimiento de los contagios del COVID-19. Algo que era aseverado y al que adhería un gran grupo de hombres de ciencias. Y yo digo, ¿cómo puede ser que un hombre de ciencia no se siente, no se confronte con un político y le diga cuál es la situación, por ejemplo, de cualquier población? ¿Tiene agua potable? ¿Hay alimentación para todos? Y no remitirse a que la culpa es el transporte público de pasajeros. Sí, y ahí te agrego más, digamos. El problema que estamos pasando muchos trabajadores es que el gobierno ha decretado una cuarentena necesaria para la situación de salud, para resguardar nuestra salud, pero no garantiza las condiciones para que todo el mundo pueda llevar adelante esa cuarentena. Claro. El tema del transporte público realmente es un problema grave. El problema es que la cuarentena se ha venido flexibilizando tanto y al no haber puesto el gobierno en los medios para que todo el mundo pueda estar en su casa sin tener la presión de salir a trabajar, que ahora todo el mundo tiene que salir a trabajar porque si no, no come. Y eso obviamente hace estallar el problema del sistema de transporte, que aparte, digamos, no es nuevo. O sea, ahora la situación se agrava por la posibilidad de contagios, pero la gente viajaba horriblemente mal antes de la pandemia, corría también otros peligros. Sí, un contagio de una simple gripe, por ejemplo. Sí, pero recordemos además los accidentes ni hablar. de trenes, o sea, estamos acá nuevamente, lo mismo que decía para el CONICET. La pandemia lo que viene a hacer es a desnudar la situación de precariedad en la que estamos todos los trabajadores. Los trabajadores que están en una villa, que están hacinados, que no tienen acceso a una vivienda que les permita afrontar una cuarentena, aquellos que han sido despedidos, que están suspendidos con rebajas salariales, aquellos que trabajaban en negro o como monotributistas y que no tienen ingresos para sostener la cuarentena, y ese ingreso de emergencia que puso el gobierno llegó a muy pocos. Es un ingreso muy bajo, y aún hoy todavía hay mucha gente que le salió ese ingreso familiar de emergencia, pero todavía no lo pudo cobrar.
con lo cual es lógico que en esta situación el transporte público, que efectivamente es un foco de contagio, explote. Y ni hablar de las flexibilizaciones que se fueron haciendo para distintas empresas, muchas no esenciales, con lo cual los propios empresarios están exigiendo a sus trabajadores que vayan a trabajar porque el gobierno lo permitió, y si no van a trabajar se quedan sin trabajo. Claro, claro. Por eso yo te decía, no pongo en duda que el transporte público de pasajeros, los colectivos o los trenes o los subtes, puedan ser, por supuesto, un motivo que pueda trasladar un contagio más masivo o un crecimiento de estos contagios. Pero es una circunstancia, es decir, me parece que desde el punto de vista científico, si querés el ejemplo, debemos asistir a una vida menos alopática y procurar ir al encuentro de los ejes, de las razones principales, de las razones básicas que hacen que este coronavirus hoy esté impuesto, hoy nos acometa, pero que en definitiva nosotros debemos no solo combatirlo, sino también convivir con él, pero conociendo las razones de las desigualdades principalmente. No todos estamos en el mismo planteamiento de orden sanitario, con esas desigualdades, digo, porque algunos nos alimentamos y otros no. Algunos tenemos agua potable y otros no. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser tan facilistas y culpabilizar al transporte público como si fuera la causa de todo esto, ¿no? Y te digo transporte público para ponerte solo un ejemplo. Exactamente, mirá, se estuvieron haciendo movilizaciones en las últimas 2 semanas, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires. Una de las consignas que enarbolaban los sectores piqueteros que se estuvieron movilizando, entre otros, era: con hambre no hay cuarentena. Claro. Podríamos agregar: sin salarios no hay cuarentena, sin trabajo no hay cuarentena. Te pongo la situación de los trabajadores estatales en particular y de los trabajadores de CONICET. Nosotros hace 10 años que los distintos gobiernos, Cristina Kirchner, Macri, ahora Alberto Fernández, vienen firmando paritarias a la baja. Hemos perdido en los últimos 10 años el 60% del poder adquisitivo de nuestros salarios, del salario real. Sí. En la última paritaria nomás, por no ir más lejos, se firmó un 28% de aumento en cuotas, cuando la inflación, hoy, la inflación anual del año pasado fue cercana al 55%. Estaban pautadas 2 cláusulas de revisión de esa paritaria, o sea, 2 instancias para que se sienten los sindicatos con el gobierno y resuelvan si había que hacer un aumento complementario, porque la inflación superó el aumento. Bueno, no hubo ni la cláusula de revisión de noviembre, cuando el gobierno todavía estaba Mauricio Macri, ni de la de marzo, cuando el gobierno estaba en manos de Alberto Fernández. Los aumentos que se dieron fueron aumentos o a cuenta de paritarias, se dio también algún aumento para los becarios, que aún hoy siguen cobrando por debajo de la línea de pobreza, pero hay muchos sectores que estamos apenitas por encima de la línea de pobreza del INDEC, estamos muy por debajo de la canasta familiar que calculan los sindicatos. La canasta básica que calculan los trabajadores de ATINDEC es de 67.500 pesos. Contempla el pago de alquiler, guardería para los que tienen hijos, los aumentos de precios que estuvo habiendo en los últimos meses de productos esenciales, básicamente alimentos, insumos médicos, y hoy, para el último aumento que dio el Estado a cuenta de paritarias, que llegó a algunos trabajadores del CONICET, daba 3.000 y 1.000 pesos, 2 bonos, para quienes cobraban menos de 49.000 pesos de bolsillo. Hoy, para el que tiene que pagar un alquiler, para el que tiene que pagar una guardería, eso es un salario que no alcanza para nada. Pero los que estamos apenitas por arriba, por ejemplo, todas las categorías más bajas de investigadores, investigadores asistentes, investigadores adjuntos, para el gobierno somos privilegiados. No vemos un aumento desde la última cuota que se pagó de paritaria, de esta paritaria de miseria, a principio de año. Claro. Y ahora deberían estar discutiendo paritarias nuevamente y no hay ninguna noticia, no hay ninguna reunión oficial de la paritaria de los sindicatos con el gobierno. Así estamos los científicos que estamos haciendo investigaciones para
enfrentar esta pandemia. En esta situación de miseria estamos. Gonzalo, nuevamente, por supuesto, agradecerte el contacto y la deferencia que tuviste de haber conversado con nosotros. Y para cerrar, sos autor de un libro, ¿no? Sí, de dos. Uno sobre el golpe de Estado, otro sobre el caso Cromañón. A ese me fueron quería referir. algunas de las investigaciones que hice. A ese me quería referir. Precisamente, ¿el título es Culpable? Culpable. Ajá. Y haces referencia a todo lo sucedido en aquella fatídica jornada, ¿no? En ese nuevo acto de terrorismo de Estado. Efectivamente, sí, es un libro, fue la investigación de mi tesis de licenciatura en Historia. Ajá. Que hice, estuve 5 años trabajando sobre el caso Cromañón, analizando todo lo que pasó, y la conclusión que llego ahí tiene mucho que ver también con la pandemia. Lo que yo digo es que Cromañón es un crimen social, es un crimen que tiene que ver con el funcionamiento de la sociedad capitalista en la que vivimos, donde la ganancia vale más que la vida, y la ganancia ordena la actividad, ordena, por ejemplo, que los empresarios no inviertan en mejores condiciones para que no suceda, por ejemplo, lo que sucedió en Cromañón, pongan en sus locales en el estado para que no pasen este tipo de accidentes. Y lo mismo podríamos pensar hoy con la situación, con la pandemia en la que estamos. Los empresarios presionan a los trabajadores para que vuelvan al trabajo. El gobierno, los distintos gobiernos de los últimos años han sometido a la población a las situaciones de bajos salarios, de problemas de vivienda, los problemas del transporte en lo que vivimos, y todo eso está y va a seguir generando muertes que si viviéramos en otro tipo de sociedad podrían ser perfectamente evitables. Totalmente de acuerdo. Te agradezco la pregunta porque realmente las conclusiones de ese libro sobre Cromañón hoy tranquilamente podríamos utilizarlas para pensar la situación por la que estamos pasando todos los trabajadores en medio de esta pandemia. Gonzalo, en tal sentido, por todo lo que has manifestado, la cuarentena va a pasar. Indudablemente lo que va a quedar va a ser la pandemia, ¿no? Y en eso tenemos que ver mucho nosotros para ver si podemos combatir, podemos prestarle una oposición para que finalmente esa raíz, esa matriz, nos deje sobrevivir o por lo menos tener un mundo diferente, ¿no? Exactamente. Está en nuestras manos poder luchar contra la situación en la que estamos.